Buenos días para todos. Hoy es 3 de diciembre de este año 2025. Ya estamos terminando prácticamente este nuevo año, este año. Hoy vamos a empezar un año nuevo, ¿no? Como siempre, espero que las metas y las cosas que nos trazamos para conseguir este año, para realizar este año, se hayan dado, al menos en más de un 50%, ¿no? La situación no está fácil, pero como quiera que sea, estamos intentando salir adelante todos con la ayuda de Dios. Hoy vamos a tener un devocional que viene encadenado, o sea, la línea de meditaciones viene encadenada desde hace unos 3 o 4 devocionales atrás, y estamos haciendo un preámbulo o una presentación muy rápida de los temas que se tratan en este taller al encuentro con Dios. Vamos entonces hoy a continuar eh, con nuestro devocional, y como todos los días iniciemos diciéndole a Dios que nos perdone y que nos permita estar dignamente en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor, y concédenos, oh Padre misericordioso, que por su amor de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a quienes nos ofenden, y no permitas que caigamos en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, inicio diciéndoles a todos que este devocional que tengo aquí plasmado en el teleprompter es el mismo que acabo de publicar en la página de Facebook. Así que quien quiera tener una lectura de este devocional escrita, pues una versión escrita, puede ir a mi página de Facebook y allí puede encontrar este devocional del día de hoy. Este devocional, como les digo, tiene una cadena, está encadenado con las ideas que venimos haciendo, que venimos tratando hace 3 o 4 días en los devocionales anteriores. Hoy vamos a hablar de la fragilidad humana y la resiliencia cristiana. Tenemos en la consejería pastoral, ahora hay un equipo interdisciplinar. Como les digo, hay psicólogos, expertos en diferentes áreas, y también, si se requiere, podríamos contar con la ayuda de un psiquiatra. Se nos está uniendo también al equipo de trabajo algunos profesionales, y estamos desarrollando con ellos unos materiales muy interesantes que ya para el año que viene vamos a estar publicitando. Desafortunadamente, no entiendo por qué razón, cuando hemos hecho estas ofertas de manera gratuita, simplemente con el ánimo de ayudar a la iglesia, a la edificación de la iglesia, la respuesta es cero. Nadie asiste, aunque algunos dicen de momento sí quiero asistir, eh, al final no llegan. Y pues lo que definitivamente esto muestra es que hay una absoluta falta de conciencia de la salud espiritual. Vivimos el momento, vivimos una vida religiosa completamente abstraída de la realidad espiritual, y solamente nos enfrentamos a estas realidades cuando estamos en artículo mortis, cuando ya estamos viendo que la vida se nos acaba, o cuando estamos frente a la realidad de un
de un enfermo, de un familiar que está muriendo, que está sufriendo. Son momentos en los que nos acercamos a lo trascendente, pero mientras eso no esté cerca de nosotros, todos estamos convencidos que esas cosas suceden allá, en otras latitudes, menos alrededor nuestro o en nuestra vida. Tenemos una vida muy superficial, hablando espiritualmente, y por el contrario, tenemos unas circunstancias actuales que contrastan con eso. Y hoy vamos a acercarnos un poquito a ese tema, a ese contraste, a esa realidad, desde esta meditación que hemos titulado La fragilidad humana y la resiliencia cristiana. Para acercarnos a estas consideraciones, elegí un texto bíblico que se encuentra en la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, el capítulo 12, de los versículos 1 a 9. Dice así: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones, revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que debe pensar o escucha de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Él me ha dicho: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces Él es fuerte. Voy a explicar un poquitico y de una manera muy rápida de qué está hablando el apóstol Pablo. Pues está hablando de sí mismo. Él está contando de una manera indirecta que hace unos 14 años atrás, a partir del momento en que él escribió esta carta a la iglesia de Corinto, él tuvo una experiencia extática donde fue llevado al tercer cielo, fue llevado a los cielos, y allí vio y escuchó cosas inefables, palabras que no le es permitido al hombre, a ningún hombre expresar. Allí vio la grandeza de Dios, allí vio la dinámica del cielo y allí adquirió una sabiduría tal que le permitió a él escribir las cartas apostólicas mayormente del Nuevo Testamento, y a él le debemos entonces la estructura de la doctrina cristiana. La estructura de la iglesia en sí misma está dada por el aporte de las enseñanzas del apóstol Pablo. Para él poder acceder a esto, fue elegido de una manera diferente a los demás apóstoles. Todos los demás apóstoles fueron compañeros de Jesús, compañeros de vida y de ministerio, y estuvieron con él durante los 3 años de vida ministerial, pero Pablo no estuvo allí en ese grupo. Pablo era un hombre judío, muy intelectual, supremamente educado. Se formó en la ley judía a los pies de un gran rabino llamado Gamaliel, muy sobresaliente en aquella época,
y también fue educado en todo el conocimiento y la virtud y la cosmovisión de la cultura griega. Pablo era ascendiente judío y romano por nacimiento. Estas cosas se daban ya en la ocupación de Roma al pueblo judío, ¿no? En los tiempos de Jesús. Pablo entonces se convirtió en una persona muy radical, era de un temperamento fuerte, muy aguerrido, y persiguió la iglesia por muchos años después de la muerte de Cristo. Él veía desde el judaísmo cómo esta secta cristiana, secta entre comillas, era una amenaza para la fe judía. Entonces se convirtió en un verdugo de los cristianos. Y un día cualquiera en esos menesteres iba en su caballo con un grupo de personas que lo acompañaban, soldados, que iban a ir a apresar a ciertos cristianos que estaban en Damasco. Y una luz del cielo lo encegueció, lo tumbó del caballo y escuchó que alguien le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo decía: ¿quién me habla? Y él le decía: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. A partir de allí, Pablo se convierte al cristianismo y queda con una lesión en los ojos. Queda ciego por 3 días mientras llega a cierto sitio, es muy largo ya contar más de allí, y oran por él, recibe el Espíritu Santo y recobra la visión. Pero Pablo tenía, a partir de allí, parece ser que Pablo tenía un problema de visión en uno de los dos ojos. Parece que uno de los dos ojos no se recuperó, solamente quedó uno. Y otra versión apunta a decir que Pablo tenía en uno de sus brazos una llaga, una úlcera que no sanaba y que obviamente era muy molesta, ¿no? Una úlcera está supurando agua, sangre, materia, se contamina muy fácil, duele, es muy doloroso. Y a esto se refiere Pablo cuando dice acerca de gloriarse, porque él estaba defendiendo su condición de apóstol frente a la iglesia de Corinto. Algunos decían que como él no tuvo el privilegio de estar junto a los pies de Jesús y al lado de Jesús durante los años de su ministerio, pues no tenía la dignidad de un apóstol. Y entonces Pablo estaba diciendo acerca de gloriarse. Él dice: si yo me fuera a gloriar, me gloriaría de un hombre que yo conocí, hablando de sí mismo. Un hombre que hace 14 años fue llevado al cielo y tuvo esta experiencia. Pero no lo hago, no lo hago. Y si lo hiciera en otro aspecto, si lo hiciera, pues tampoco estaría faltando a la verdad, porque era un hombre de carácter muy íntegro en todo lo que hacía. Así que este Pablo dice que más bien aprende a gloriarse en las debilidades, en esta condición de enfermedad que él describe metafóricamente como un ángel del infierno, como un mensajero del infierno que le fue entregado para que él no se envaneciera por todos esos privilegios espirituales que Dios le había dado. Pues imagínense que Pablo caminaba y la sola sombra de Pablo sanaba a las personas que salían a escuchar sus mensajes. Él caminaba entre los enfermos y la sombra, y los vestidos, la ropa de Pablo sanaba a todo el que estuviera enfermo. Yo no me imagino cómo fue ese despertar espiritual después de la muerte de Cristo. Todos los apóstoles haciendo lo mismo en todas las aldeas y en todas las regiones. Eso debió haber sido un impacto social muy grande. Pero estamos hablando de Pablo, y entonces Pablo decía: yo no me voy a gloriar de eso, al contrario, me voy a gloriar en mis debilidades, porque me fue dada esta debilidad, este aguijón en mi carne, para que yo no me para que yo no me exaltara, para que yo no me enorgulleciera. 3 veces le he pedido a Dios que me sane, y la respuesta de Dios es: bástate mi gracia, porque yo me glorío en la debilidad. Dios establece entonces un principio: nos debe bastar su gracia. Y nos debe bastar el hecho de saber que entre más débiles somos, más puede gloriarse Él en nuestra vida, porque vivimos para Él.
El sentido de nuestra existencia es darle el honor, la gloria y la honra, así como lo estamos diciendo todos los días en la oración de penitencia que hacemos antes de iniciar los devocionarios. Le decimos a Dios y por su gracia permite que nosotros llevemos una vida santa, justa, para tu gloria y para tu honra. Bueno, en este contexto, entonces estamos hablando, acercándonos, perdón, al concepto de la resiliencia. Cómo tenemos un ejemplo en Pablo de alguien que acepta su condición, alguien que ha implorado a Dios para que quite esa condición de su vida. Y la única respuesta que escuchó de Dios es que te baste mi gracia, porque yo me voy a gloriar en tu debilidad. Yo me glorío en tu condición. No es fácil para nosotros comprender esto, ¿no? Estamos leyendo una circunstancia ocurrida hace 2000 años atrás prácticamente, pero vamos a traer esto al contexto nuestro de los días de hoy. A diferencia de Pablo, nosotros vivimos en un mundo posmoderno. Voy a aclarar el término. La humanidad ha tenido épocas en las que ha pensado de una manera particular. Y para no hacer largo la ilustración, simplemente voy a aludir a dos ideas. La Edad Media se conoce como la Edad Oscura y era un pensamiento teísta. La humanidad pensaba a través de Dios y Dios era la iglesia. Recordemos que siempre la iglesia de Roma pretendió ser Dios en la tierra. Hasta ahora se califican como los vicarios, como el vicario, el sumo pontífice es el vicario de Cristo en la tierra, lo que hace que el Espíritu Santo entonces ocupe inconscientemente un lugar diferente, ¿no? Pero bueno, no es esa la discusión. Decíamos entonces que en la Edad Media era la iglesia la que normaba el conocimiento. Nacen entonces las universidades por allá con Tomás de Aquino y el conocimiento estaba dado solamente en 4 áreas. Las matemáticas, la lengua, o sea, el idioma, la historia, ok. Y la teología, obviamente. Ese era el conocimiento y hasta ahí llegaba la cultura de los más educados. Bueno, todo era supeditado a Dios. De la Edad Media subsisten modelos como este. Generalmente todos los pueblos de la España católica y de los países sudamericanos y centroamericanos que conquistó España tienen la misma construcción. Está la iglesia en el centro y alrededor están las casitas, pues las casas, y así son las poblaciones, ¿no? Porque el centro era Dios. Entonces las iglesias tenían un campanario. Como no se conocía el tiempo, los monjes o quienes estaban en la iglesia, los clérigos tocaban la campana en cierto momento y entonces la comunidad sabía que era hora de salir a trabajar, que era hora de descansar, que era hora al mediodía de tomar un tiempo para alimentarse y que en la tarde era el tiempo para dejar las labores y regresar a sus casas. El tiempo era de Dios. Nadie se preocupaba por el tiempo. Esa es un pequeño aporte. Ya después viene en los cambios en el transcurrir de la historia y llega la edad moderna. La edad moderna se caracteriza entonces, es el famoso llamado modernismo, se caracteriza por un avance significativo, sobre todo de la industria, no tanto de la tecnología, pero sí de los medios de producción. Salen las máquinas, hay una cantidad de cosas que ya se hacen mecánicamente y obviamente esto trae una revaluación del tiempo. El tiempo entonces deja de ser potestativo de Dios y empieza a ser un patrimonio del hombre. El tiempo entonces ya no es marcado por la iglesia. La tecnología de la época logra ser el primer reloj mecánico y
este reloj mecánico empieza a marcar el tiempo. El hombre empieza a comprender que el tiempo pasa inexorablemente y que lo que yo haga en el menor tiempo es más productivo. Así que los medios de producción se potencian, la era industrial arranca y la forma de pensar, la ciencia también avanza. Ya no son estas 4 áreas del conocimiento, sino que ya hay muchas más, incluyendo la física y otras consideraciones científicas, otras disciplinas. Y después de esta edad moderna, eh, que llega prácticamente hasta el siglo pasado, algo así, la forma de pensar de las personas era lo pragmático, lo muy racional, el método científico. Todo lo que yo pueda comprobar es la verdad, todo lo que yo pueda comprobar es lo que yo acepto como algo válido, como algo verdadero. Nace entonces, después de la moderna, lo posmoderno, y es en lo que nosotros estamos. En lo posmoderno, en la edad posmoderna, entonces hay un avance vertiginoso, ya ahora sí, de la tecnología. La tecnología lleva al hombre al espacio. La tecnología hace que las comunicaciones en el mundo sean a un clic. La tecnología avanza vertiginosamente al punto que hoy el que no sepa o el que no maneje alguna parte de la inteligencia artificial está out. La inteligencia artificial en este momento está a punto de empezar a reemplazar algunas profesiones. Otra discusión en otro momento, que quizá podríamos hacer eso. Pero cuando aquí nos referimos a lo posmoderno, estamos hablando de una era en la que ya no hay valores absolutos. Ya lo que yo acepto como verdad no es lo que yo pueda comprobar a través del método científico, a través de la experiencia, el error y comprobar los resultados. No, ahora todo es relativo. La autoridad es cuestionada y es relativa. La identidad del ser es relativa. Ahora yo puedo decir que soy una mujer porque yo me siento mujer. La condición humana, de la dignidad humana, también es relativa. Ahora hay estados pretendiendo legislar que se le puede cambiar la identidad de género a un niño de 3 años, qué sé yo. Y la humanidad sigue desbocada porque todo es relativo. Y cuando todo es relativo se perdieron los referentes. Y eso trae cierto grado de angustia y mucha complicación a la salud mental y espiritual del hombre posmoderno. Y es básicamente lo que queremos hoy acentuar un poco con esta meditación. Entonces, vuelvo a decir, a diferencia de Pablo, nosotros vivimos en un mundo posmoderno que pone en evidencia los límites del ser humano al confrontarnos con crisis globales, con las pandemias, el deterioro ambiental o los conflictos sociales, que nos recuerdan cuán limitados y dependientes somos los unos de los otros. En este contexto, reconocer nuestra fragilidad se vuelve aún más relevante, ya que nos invita a buscar sentido de solidaridad y trascendencia en medio de la complejidad y el cambio constante. En esta era posmoderna, la fragilidad humana se manifiesta de forma particular y profunda. Vivimos en una sociedad caracterizada por la incertidumbre, los cambios acelerados y la pérdida de referentes estables. Aquellas figuras, valores y estructuras que tradicionalmente brindaban sentido, seguridad y orientación en la vida social y personal, como lo fueron en épocas anteriores la familia, la religión, las instituciones educativas y los modelos culturales que constituyeron pilares sólidos sobre los cuales las personas construían su identidad y tomaban decisiones. Todo esto genera sentimientos de vulnerabilidad y desarraigo, sumado a la sobreexposición a la información, las exigencias de rendimiento y la presión social por mantener una imagen de éxito, incrementan las sensaciones de inseguridad y ansiedad, lo que constituye otra forma de definir la fragilidad humana, aparte de las enfermedades y las condiciones propias de la lucha por la vida. Este mundo posmoderno tiene
al hombre muy confundido. Por un lado, la tecnología nos está brindando cada segundo, cada milésima de segundo, información nueva del contexto mundial. Formas de pensamiento tratan de modificar la nuestra, tendencias, ideologías, una política indefinida, una derecha que no se sabe hasta dónde es derecha o no sabe definir su postulado de conservador, ni tampoco la izquierda. En el fondo, la izquierda se gira tanto a la izquierda que termina al lado contrario, siendo la derecha. Y la derecha se gira tanto hacia la derecha que gira en su propio eje y termina siendo izquierda. Un país, hablemos del nuestro, un país confundido, polarizado por el odio, polarizado por un presidente que vive en Marte, no sé dónde vive este señor, donde coge la realidad de este mundo posmoderno y la mezcla a su amaño, donde cada empresario tiene su propia filosofía y su propia forma de concebir los métodos o los medios de producción, donde la dignidad humana se vende y se compra en el Senado, cuando pretendemos comprar la conciencia de nuestros senadores elegidos por voto popular para que ellos avalen o no avalen por curules y por prebendas de contratos con el Estado, leyes que van en contra de la misma naturaleza humana. No sabemos en quién confiar. Un sistema de salud que hoy nos ayuda, mañana no nos ayuda. Un político que hoy quiere ayudar y capitalizar el sistema de salud, pero en el fondo terminan haciendo lo contrario. La lucha por los derechos humanos, que son relativos. No hay una definición clara, aunque aparentemente existe en la Carta de los Derechos Humanos, pero la interpretación es relativa. Las cortes y la aplicación de la justicia es relativa, el derecho es subjetivo. Cada día nos vamos asombrando de la forma en que incluso la justicia está siendo manipulada, ideologizada, y no sabemos a dónde apunta todo esto. ¿Cuál es el fin de esta situación? ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde nos quieren conducir? Y peor aún, ¿a dónde nos estamos dejando llevar y a dónde nos estamos dejando conducir? Esta es una situación que afecta a todo el mundo, independiente si usted es católico, si usted es evangélico, si usted es testigo de Jehová o si usted va a la iglesia X o Y. Allí está usted, en esta confusión de lo posmoderno. Esta situación genera una sensación de incertidumbre y desasosiego, de desarraigo, ya que las personas se ven obligadas a redefinirse constantemente en sus creencias, en sus metas, en un entorno donde aparentemente y permanentemente parece estar en extinción todo lo que vemos. Hoy es importante esto, mañana ya no es importante esto. Hoy es un valor social esto, mañana ya no va a ser esto un valor social. La multiplicidad de opciones, la fragmentación de los valores y la rapidez con la que se transforman las normas sociales dificultan la posibilidad de encontrar puntos de apoyo duraderos. Como resultado, nosotros experimentamos una búsqueda constante de sentido a nuestra vida y de pertenencia, condiciones que antropológicamente son inseparables de la condición humana, enfrentando así el desafío de construir una identidad en medio de la fluidez y del cambio permanente, algo que personalmente he llamado, esta es mi nota, la crisis de la espiritualidad contemporánea. Vemos rostros, vemos personas, vemos algunos que están sufriendo, otros que no están sufriendo, pero todos están en una búsqueda permanente. Todos están en búsqueda de la felicidad, del placer, a partir de conceptos muy personales y relativos. Para uno el placer es una cosa, para otro la felicidad es otra cosa.
un mundo en el que no podemos confiar. Vuelvo y repito, vemos personas, pero no sabemos en el fondo qué hay. Y esta es una condición tan caótica que ha llegado a la estructura misma del seno de la familia. Hoy en la consejería pastoral es normal escuchar mamás que dicen es que yo no confío en mi esposo. Yo lo quiero mucho y yo lo acepto como él es, pero hay cosas en las que yo no puedo confiar. Y lo mismo los padres con referencia a los hijos y los hijos con referencia a los padres. Cada uno metido en una burbuja, cada uno metido en un mar de incertidumbres, de respuestas, de preguntas sin respuesta, una crisis existencial y no hay con quien hablar, no hay con quien abrir el corazón. Siempre estamos temiendo ser traicionados, siempre estamos temiendo que nuestra vida interna, nuestra condición humana no sea respetada. Así que estamos como veletas, buscando y buscando. Instituciones como la familia, el matrimonio, ya no son sinónimo de estabilidad, son sinónimo de placer. Hay relaciones de pareja muy inestables, donde ya es normal que vivan juntos antes de formalizar una familia, tal como se supone que debe ser. No, porque yo no sé qué vaya a pasar después. El día que ya no nos entendamos, entonces él se va a la derecha y yo a la izquierda. Y lo único que tenemos que hacer es ir a una notaría y disolver una sociedad conyugal de hecho. Listo. Si hay hijos, bueno, ahora es fácil. Él se queda un fin de semana con ellos, otro, y así ahí vamos yéndonos. No hay referentes concretos. No pensamos en las futuras generaciones. No somos conscientes que nuestros actos, nuestra forma de resolver los conflictos, es exactamente lo que estos niños y estos adolescentes están aprendiendo para aplicar cuando les toque en su edad adulta. ¿Qué es entonces la resiliencia? Se ha hablado, esta es la condición humana, ¿no? Vista desde una perspectiva diferente a hablar de la condición humana en términos de enfermedades, de fragilidades propias de la naturaleza humana que se desgasta, en fin. No, ahora estamos hablando de la fragilidad humana en una perspectiva mucho más difícil de manejar y mucho más dañina si no le ponemos cuidado. En todo esto, entonces, ha venido haciendo carrera una palabra que se conoce como resiliencia. Quizá es el placebo para todo el mundo. Aprenda a manejar los problemas, aprenda a ser resiliente, aprenda a vivir con eso. Pero ¿hacia dónde voy? Es decir, ¿qué sentido tiene aprender a vivir con esto? ¿Qué sentido tiene tomar conciencia de esto si vivo en una sociedad en la que yo necesariamente necesito la comunidad para poder llevar a cabo mi proyecto de vida? Porque nos guste o no nos guste, fuimos hechos seres sociales. Desde el punto de vista psicológico, entonces, la resiliencia tiene un impacto profundo en la manera en que enfrentamos y procesamos las adversidades. Una persona resiliente desarrolla mayor capacidad para manejar el estrés, adaptarse a los cambios y superar situaciones traumáticas, lo que contribuye a fortalecer su salud mental y emocional. Además, la resiliencia fomenta una actitud positiva ante la vida, permitiendo que aún en medio de la dificultad surjan recursos internos como la esperanza, la confianza y el optimismo. En consecuencia, la resiliencia no solo ayuda a sobrellevar tiempos difíciles, sino que también impulsa el conocimiento personal y espiritual, permitiendo que la persona avance con mayor serenidad y fortaleza interior. Pero ante esto, cabe válidamente hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el método psicológico para o de terapia para aprender a ser resiliente? Perfecto, se está hablando mucho de la resiliencia, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo aprendo a ser resiliente? Aprender a ser resiliente es un proceso que implica tanto el desarrollo de habilidades personales como una apertura a una transformación interior.
Desde la psicología, la resiliencia se cultiva mediante el fortalecimiento de la autoestima, el aprendizaje de estrategias de afrontamiento, el establecimiento de redes de apoyo y la práctica de la autocompasión. Se promueve la reflexión sobre las experiencias pasadas, el manejo saludable de las emociones y la búsqueda de sentido en medio de la adversidad. Técnicas como la terapia cognitivo-conductual, la meditación y el acompañamiento profesional en este sentido ayudan a las personas a identificar recursos internos y externos para superar estas crisis de identidad, estas crisis existenciales, que son las que llevan a la depresión, a la opresión, al suicidio, porque poco a poco perdemos el sentido de la vida, perdemos el norte, perdemos la noción de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. La segunda pregunta entonces es, ¿cómo comprender la resiliencia ante la fragilidad humana desde la doctrina práctica y práctica cristiana? Muy bien. Desde la perspectiva bíblica, la resiliencia se entiende como la capacidad de perseverar y permanecer firmes en la fe a pesar de las pruebas, dificultades o sufrimientos. Implica reconocer nuestra fragilidad, pero también avanzar en la esperanza y la fortaleza que provienen de Dios. Es confiar en que, aunque enfrentamos tormentas, su presencia, la presencia de Dios, transforma nuestras debilidades en oportunidades para crecer, aprender y dar testimonio de su amor. Así, cada dificultad se convierte en un espacio donde la gracia divina se manifiesta y nos capacita para seguir adelante con fe y valentía. Por otro lado, en la práctica cristiana, la resiliencia se aprende principalmente a través de la fe, la oración y la confianza en Dios. Se basa en la convicción de que la fortaleza verdadera proviene de la gracia divina y en la experiencia de depender de Dios en medio de las pruebas. La palabra de Dios nos recuerda que aunque anhelamos la salud y la fortaleza, nuestra condición humana está marcada por la fragilidad y la enfermedad. Aceptar nuestra vulnerabilidad, reconocer la enfermedad y la limitación, no es un signo de derrota, sino de humildad y apertura al obrar de Dios en nosotros. En medio del dolor o la debilidad, podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él comprende nuestro sufrimiento y camina a nuestro lado. Jesús mismo, en su humanidad, experimentó el cansancio y el dolor cuando estaba siendo crucificado y nos mostró que la verdadera fortaleza surge al aceptar nuestra fragilidad y dejar que el amor y la gracia de Dios nos sostengan. Así, al avanzar y abrazar nuestra condición humana, permitimos que la luz de Cristo resplandezca aún más en medio de nuestras debilidades, convirtiendo la enfermedad en espacio de encuentro y esperanza. Comunidad de fe y el acompañamiento espiritual son indispensables, igual que el testimonio de personajes bíblicos que perseveraron en la adversidad, son fundamentales para nosotros en el sentido de alimentar esta resiliencia. Así, mientras el método psicológico establece su énfasis en el desarrollo de habilidades personales y el apoyo social, la práctica cristiana se centra en la relación con Dios y en la vivencia de la esperanza y el amor como fuentes de fortaleza. Ambos caminos pueden complementarse si se quiere, enriqueciendo el crecimiento integral de una persona. Caminos que al complementarse terminan enriqueciendo el crecimiento integral de una persona. Bueno, aquí entonces viene una nota pastoral y es la siguiente. No conozco el primer ser humano que no tenga crisis emocionales, espirituales,
crisis psicológicas, enfermedades de tipo físico y mentales. Todos tenemos alguna condición que necesita ser restaurada. Todos tenemos la lucha constante de aceptar la situación que tenemos como punto de partida para poder empezar a encontrar soluciones o enfocar nuestra existencia desde una nueva perspectiva. Ante esta necesidad hay dos caminos. Está el apoyo que la psicología como ciencia, lo acabamos de explicar, puede brindarle a una persona. O está la dirección espiritual y la adecuada práctica cristiana. Hay personas que llevan 15, 20, 30 años de vida cristiana y tienen una vida vuelta a un 3. Inseguros, con baja autoestima, no saben para dónde van, no saben en quién confiar. Su naturaleza y su fragilidad humana está siendo atacada permanentemente en esta sociedad posmoderna por todos los lados. Cada día es un enajenamiento social, es un ensimismamiento espiritual. Y cuando el lobo logra separar la oveja del rebaño, es una presa fácil. Escuchamos o escucho permanentemente muchas situaciones en la consejería pastoral, muchas situaciones. Todo el mundo cree que está siendo víctima de un poder satánico sobre su vida. A veces es cierto, a veces no. La mayoría de las veces no es así. El problema reside en que no tienen la orientación adecuada. Han pasado tanto tiempo en un fundamentalismo religioso, en un fundamentalismo dogmático, en una práctica religiosa que les invita a estar comprando la gracia de Dios, creyendo que por sus buenas obras van a llegar al cielo, que Diosito lindo me quiere mucho, entonces Diosito lindo siempre me va a ayudar. ¿Cómo no, moñito? Siga en fornicación, siga en adulterio, siga diciendo mentiras, siga siendo un ladrón en su trabajo o un personaje falso y nocivo en su vida pública como político, no sé. Y váyase con ese manto a misa que con toda seguridad yo sí le digo a dónde va a ir al infierno. Por más que esté convencido que Diosito lo quiere mucho. En estos días hablaba con alguien que es un profesional de la salud, un especialista, que tiene una condición sexual, una preferencia sexual muy particular, y me decía, ¿sabe qué, monseñor? Es que a mí Dios me quiere tal como soy, y yo vivo orgulloso de eso. Y yo por dentro decía, pero ¿cómo se le ocurre decir algo así? Traté de darle algunos elementos de juicio para que pensara de otra manera. Y terminó escribiéndome 2 días después, le voy a pedir el favor que nunca más me vuelva a escribir, no quiero volverlo a ver. Usted pertenece a una iglesia que aliena, una iglesia que condiciona, una iglesia que no deja ser libre al ser humano. Y es que ese concepto de libertad se tergiversó. La libertad no es libertinaje, como este mundo quiere presentártelo en esta influencia de la posmodernidad. La libertad es Cristo Jesús. La libertad es saber que fuimos liberados, rescatados de una vida de esclavitud al pecado, donde inexorablemente íbamos al infierno, íbamos a morir. Ahora la libertad nuestra consiste en sabernos hijos de Dios, en saber que Dios nos dio una nueva dignidad y que a partir de esa dignidad nosotros estamos aprendiendo destrezas propias de ese linaje divino que nos da poder y autoridad sobre toda circunstancia en esta tierra, que nos da una nueva forma de pensar, una nueva forma de visualizar el mundo, una nueva cosmovisión. Y esto que acabo de decir tan elemental, no lo comprende el 99.9% de los cristianos. Abre uno las redes sociales y están peleando
El uno que se dice ateo y reta al otro a decirle, déme argumentos para que usted me diga a mí si su Dios sí existe o no existe. Otros por allá dicen que la Biblia fue interpretada de una manera errada, que hay una interpretación esotérica, que es la que ellos defienden. Otros por allá dicen, bueno, y yo me pongo a mirar eso y tienen 3.000 seguidores, 4.000 seguidores y se están haciendo ricos porque monetizan con eso. Y digo yo, ¿a dónde hemos llevado nosotros el nombre de Dios? ¿A dónde, hacia dónde se dirige esta humanidad? ¿Qué nos espera a nosotros los colombianos a partir de marzo del año que viene? ¿A quién vamos a elegir? Sorprende que en las primeras encuestas esté ganando un personaje nefasto, nefasto, por Dios. ¿En qué piensa esta sociedad? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Dónde están las instituciones como la familia? Los valores como el respeto, la honestidad. ¿Dónde está la esencia del ser humano? Y en medio de todas estas preguntas, ¿dónde está tu iglesia? Yo le pregunto a Amparo, a Marcela, a Juliana, a Fiorella, cuando van a su iglesia, ¿cuál es la postura de su párroco, de su sacerdote o de su pastor o de su líder espiritual respecto a esto? ¿Alguna vez se han tomado el trabajo de enfrentar esta realidad como lo estamos haciendo en este momento? ¿Qué tipo de evangelio te están predicando? Hermanos, si el evangelio de Dios no te orienta, no te contextualiza, no te hace poner los pies en la tierra y no te revela la identidad divina que tú tienes por los méritos de la cruz de Cristo, entonces no es el evangelio de Dios. Te están vendiendo una fachada espiritual que te va a llevar al infierno. Y la prueba es que llevas años en esas circunstancias, asistiendo a esas iglesias o a esos grupos, y tu salud espiritual cada vez está más deteriorada. Cada vez hay más confusión en tu mente, cada vez hay más odio y rencor o hay lucha interna en tu corazón. Cada vez estás más decepcionado, cada vez estás más ensimismado en tu propio ego, en tus propias cosas. ¿Cuánto tiempo pasas al frente de los celulares en las redes sociales? ¿Y cuánto tiempo de calidad podrías estar teniendo con tus hijos, con la persona que amas, construyendo vida en tu matrimonio, construyendo vida en el corazón de un amigo, en el corazón de todo aquel que lo necesite? ¿Cuándo has dicho tú, hoy voy a ir a visitar los enfermos y voy a tener el valor de llegar al hospital X, me voy a presentar en el piso cualquiera, al puesto de enfermería y voy a decir, señora, gracias, yo vengo a compartir un poquito con los enfermos. Yo simplemente soy cristiano, soy católico, soy evangélico, soy lo que sea, pero quiero hacerlo. Entiendo que no todos pueden ser visitados, pero usted me puede decir si podría hacerlo con algunos. Y usted puede tocar la puerta y respetuosamente decir, buen día, ¿cómo está? Mi nombre es Juliana de Tal. Vengo a compartir una oración con ustedes, si me permiten, o a pasar un momentico con ustedes o simplemente a conocerlos. ¿Alguna vez lo has hecho? No, solamente vamos cuando tenemos un enfermo allí, cuando tenemos un familiar que está sufriendo. Jesús dijo, todas las ocasiones en las que tú me fuiste a visitar cuando estuve enfermo, cuando me auxiliaste y me fuiste a visitar cuando estuve preso, conmigo lo hiciste. Cada vez que fuiste a visitar a los enfermos, a los presos, cada vez que fuiste a tocar y a palpar la realidad del prójimo y a llevar un poco de la esperanza y de la luz de Cristo que hay en ti, con Él lo hiciste. Vivimos en un mundo tan ficticio. Nuestra fe y nuestra práctica cristiana es tan ficticia
que yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo Dios resiste esta humanidad? ¿Cómo Dios sigue amando incondicionalmente, aún en medio de nuestra falta de coherencia e hipocresía? Hoy les invito a orar. Hagamos todos una oración a Dios y digámosle, Padre, en medio de nuestra fragilidad y nuestras limitaciones, acudimos a ti con humildad y confianza. Reconocemos que solo tu gracia puede transformar el dolor y la debilidad en espacios de esperanza y crecimiento. Te pedimos que fortalezcas nuestro espíritu, que nos enseñes a abrazar nuestra vulnerabilidad y que guiados por tu amor podamos encontrar serenidad y valentía para enfrentar las adversidades. Permítenos descubrir tus recursos internos y externos, vivir con la fe y mantener la esperanza encendida, sabiendo que tu presencia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Amén. Por último, hermano, usted, cristiano, que me está escuchando en este momento o que va a mirar este video después, si usted tiene esta condición de fragilidad humana que acabamos de definir claramente en este devocional, busque ayuda. Si su cristianismo no le da, si su fe de tantos años no le ha servido para buscar un mejor estatus de vida, un mejor estado de conciencia frente a lo que le está sucediendo, entonces busque ayuda psicológica. Hay profesionales en psicología que están dispuestos a ayudarle, pero busque ayuda. Hay personas que todo se lo dejan a Dios. Aquí tengo estas preocupaciones, tenga Dios o tenga Padre para que usted ore para que Dios me quite eso. Ojalá eso fuera así. Y si Dios obrara así solamente una vez en la vida de una persona, sería un Dios injusto, porque no conozco un solo ser humano en este mundo que no le haya pedido que lo libere de esas cargas. Pero hay trabajo que Dios no va a hacer por ti. Dios no puede creer por ti. Dios no puede amarlo o amarse a sí mismo por ti. Dios no va a tomar nunca tus decisiones. Todo está consumado, dijo Cristo Jesús en la cruz. Ojalá podamos comprender esas palabras en este día. Dios Padre misericordioso y eterno, que no quieres que el pecador muera, sino que se convierta y viva, haga resplandecer sobre ustedes su rostro y les conceda la paz. Y yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, 7 de la mañana, en un nuevo devocional. Feliz día y bendiciones para todos. Un abrazo.